Hola, ¿qué tal, jóvenes? Estamos en una clase más y el día de hoy vamos a hablar, voy a cambiar un poquito el tema de lo que me ha mandado en, en lo que viene siendo nuestros trabajos, nuestra vida de actividades de la semana. La voy a cambiar un poquito al final porque, bueno, veo que necesitamos avanzar un poquito más con respecto para abarcar más temas de repaso y y al día de hoy voy a cambiarla nada más para platicar un poquito acerca de lo que viene siendo las tablas de frecuencia, que es un tema que nosotros ya vimos anteriormente, y para ello he preparado una pequeña presentación para nosotros veamos la importancia, bueno, la importancia y de qué trata eso de graficar datos, para qué graficamos datos, ¿no? Entonces, vamos a ver vamos a ver lo de qué es graficar información. Primero que nada, para poder graficar necesitamos entender qué es frecuencia, porque por lo regular cuando graficamos algo, graficamos datos, en esta ocasión, las frecuencias. Entonces, una frecuencia es una repetición de un hecho que sucede que puede suceder en varias ocasiones, ¿no? También el número de veces que se repite en un proceso periódico de un intervalo de tiempo, también lo podemos llamar como frecuencia, un número de oscilaciones, las vibraciones de ondas, etcétera, ¿no? Que es lo que hablamos de frecuencia. Pero en estadística, la frecuencia es el número de veces que el valor de una variable se repite, ¿no? En este caso, las veces que ocupa, por ejemplo, que se repite algo, ¿no? Y se distingue de dos principales tipos de frecuencia, ¿no? En la frecuencia estadística, que estamos hablando de la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta. Por ahí yo ya he platicado con ustedes acerca de las tablas de frecuencia y cómo graficar esas tablas de frecuencia durante nuestro curso. Entonces, ¿qué es la frecuencia absoluta? Pues la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un hecho, un experimento o un estudio, ¿no? Y lo podemos contar con números reales, que viene siendo 1, 2, 3, 4, las veces que ha sucedido, ¿sí? Y si se le, bueno, en matemáticas más avanzadas se representa con una n, con un exponente y porque eso significa el número de veces que pasa ese evento. Y la frecuencia relativa es el resultado de la división. Aquí acuérdense que es muy importante, entre los valores de la frecuencia absoluta o de cada valor de la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. O sea, tengo que sumar todo lo que viene siendo mis diferentes frecuencias, mis frecuencias absolutas, ese sería el tamaño de mi muestra. Entonces, lo único que tengo que hacer es cada frecuencia, cada una de las frecuencias absolutas, dividirlas entre el total de las frecuencias absolutas para obtener lo que viene siendo nuestras frecuencias relativas. Recordando las frecuencias relativas las podemos expresar en fracción, en decimal y en porcentaje, ¿no? Puede ser y puede ser en cualquiera de las tres maneras. Podemos llevar se lleva una equivalencia, podemos llevar de una a otra, entonces no debe de haber ningún problema con eso y podemos representarlas de las mismas formas, ¿no? Perdón. Entonces, ver lo que es un histograma. Un histograma es la representación gráfica en forma de barras que simboliza o distribuye un conjunto de datos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo quiero graficar, que realmente vamos a ver que las gráficas son los histogramas, nos sirven para obtener de una manera muy general y de primera vista un panorama de cómo se está comportando o cuál es el resultado que podemos obtener. Si hay unas características con respecto a sus características de alguna de alguno de los elementos, por ejemplo, podríamos decir cuando vemos el caso de los artistas, quién es el artista de mayor popularidad, pues todos veíamos que las características eran quién era el que tenía mayor popularidad y podemos hablar de esas características o por ejemplo quién es el alumno más aplicado del salón. Entonces esa característica es la que vamos a graficar, por ejemplo quién es el más alto, los carros que pasan, y esa puede ser, bueno, y esas características pueden ser cuantitativas o cualitativas, ¿no? Por ejemplo, decir no sé, cuántas reletas tengo en una bolsa, o etcétera, ¿no? Digo, o de qué color son, ¿no? O cuántas reletas de un color tengo, etcétera, ¿no? Pero aquí habla de algo de cuantitativo y continuo, pero es un tema un poco más avanzado. Entonces, podemos hacer histogramas de frecuencia absoluta,
¿sí? Donde la frecuencia absoluta se va a representar mediante la altura de las barras, porque entre más alta sea la frecuencia, mayor va a ser nuestra barra, igual que la frecuencia relativa, también tiene que ver lo mismo, ¿no? Que va a depender del tamaño de nuestra frecuencia relativa al tamaño de nuestras barras, ¿sale? Entonces, lo que nosotros vimos durante pues ya habíamos visto en años anteriores que podíamos utilizar gráficas de barras y gráficas circulares o gráficas de pastel. Esta ocasión hemos visto lo que viene siendo un polígono de frecuencia. Es otro tipo de gráfica que me ayuda a entender también las diferentes frecuencias. Entonces, dice que es una gráfica que tiene una distribución de frecuencia que se elabora uniendo los puntos medidos de la base superior a cada uno de los rectángulos del histograma. Eso significa que anteriormente nosotros veíamos que una barra se dibujaba según qué tan alto estaba nuestras frecuencias. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en vez de colocar una barra vamos a colocar un punto. Y entonces es importante que nosotros veamos que del lado por lo regular siempre es del lado izquierdo, tenemos una escala que representa qué tan alto o qué tan bajo voy a colocar ese punto, ¿no? Se dice que es un conjunto de marcas sobre uno de los ejes del plano cartesiano que nos dan referencia y nos permiten hacer mediciones. Es la que me marca entonces qué tan alto, qué tan bajo, y va sobre una escala que puede ir sobre escala o puede no tenerla, pero sí tiene unas medidas que me permiten saber qué tan alto, qué tan bajo. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues tenemos esta pequeña gráfica que ya habíamos trabajado, en la que tenemos una escala. ¿Por qué dice que es una escala? Porque cada raya va de 5 en 5. Podría ser una escala porque esta misma podría ir de 50 en 50 o de 500 en 500, ¿sí? Y podría ser representativa hacia lo que nosotros queremos hacer. Entonces, dice, si te das cuenta la gráfica, lo que voy a hacer es cada vez que yo tenga un dato, pues ese dato voy a colocar un punto, ¿sí? Como que si fuera la altura de mi gráfica de barras, y al final lo que voy a hacer es unir esos puntos, ¿no? Entonces, si te das cuenta, en la gráfica puedes unir los puntos que se colocan en ella, se aparecen a un polígono. Si unes el primero y el último punto horizontal, obtenemos un polígono. Es por eso que este tipo de gráficas son llamadas polígonos de frecuencia. ¿Por qué? Porque hemos formado polígonos que al final de cuentas, por ejemplo, podemos cerrarlo así y tener esa figura, ¿no? Entonces, de esta manera nos podemos dar cuenta rápidamente cómo son las frecuencias o cómo se comporta, cómo son los datos que podemos obtener de ahí. Entonces, algo muy importante de estos gráficos es que además puedes comparar ambos resultados. Si te das cuenta, aquí tenemos la misma escala, la misma separación en este eje vertical. Va... Por lo tanto, en este tipo de gráficas podemos estar probando hasta bastantes datos al mismo tiempo. Por ejemplo, comparar quién ha tenido mayor frecuencia, por ejemplo, en el caso de las regletas blancas y las regletas rojas, que fue un ejercicio que realizamos, quién fue el que sacó la mayor cantidad de datos, ¿no? O que tuvo mayor frecuencia. Entonces, ya para el reto del día de hoy, nada más lo que tenemos que hacer es construir una gráfica del tipo de polígono de frecuencia con los datos que nos dan. Imaginemos que hicimos un juego, que tuvimos 6 turnos y que durante esos turnos sacamos esta cierta cantidad de regletas. Entonces, ver a partir de ahí quién obtuvo, bueno, cómo se comportaron los turnos con respecto a los jugadores 1 y al jugador 2. Y lo único que tenemos que hacer es un polígono de frecuencia, que ese es el reto del día de hoy, para representar estos datos y, obvio, usar la misma escala para poderlos comparar. ¿Sale? Entonces, eso sería todo por el día de hoy y sin más me despido y nos vemos en una próxima. Hasta luego.